Lo que Dios ha unido. Un programa dirigido por el Padre Santiago Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a una emisión más de Lo que Dios ha unido, bases para una teología del matrimonio. Soy el Padre Santiago Pérez, párroco de Santiago de Cangas, en Cangas de Morrazo, párroco de Santiago de Cangas e Islas Cíes, aquí en Cangas de Morrazo, la parroquia más al sur de la diócesis de Santiago de Compostela, en la Ría de Vigo. Por cierto, de lo que queda el mes de agosto ya están las Islas Cíes todas, ya no hay cupo para ir a visitarlas, y yo como párroco ni siquiera tengo privilegio para ir cuando quiera. No os estoy hablando desde Cangas de Morrazo. Después de 28 años de sacerdote es la primera vez que puedo cogerme una semana en agosto para descansar unos días, y estoy aquí en La Coruña, de donde yo soy natural. En La Coruña las fiestas de María Pita duran todo el mes de agosto, y bueno, pues a estas horas aún hay gente en la calle. Hay, pues bueno, si oís voces y oís ruido, pues que sepáis es que aquí están, pues la gente está disfrutando de las fiestas del mes de agosto. Bueno, vamos a afrontar este programa, y en esta emisión del mes de agosto, pues vamos a tratar dos temas apasionantes, ¿no? El matrimonio y la vocación al matrimonio, el matrimonio entendido como vocación. Y también vamos a tratar el tema del matrimonio y el celibato, esa relación entre el matrimonio y el celibato. Vamos a escuchar la tercera parte del discurso del Papa Benedicto XVI, ese discurso que él pronunció en el año 2006, creo recordar, en el 5º Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, y escucharemos una canción de Atenas. Nada más empezar el programa, vamos a encomendarlo al corazón de Jesús. Rezamos juntos. Oh Jesús, a tu corazón confiamos este programa. Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Vamos a hablar entonces del matrimonio en cuanto vocación. Solemos asociar la vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, pero el matrimonio es vocación. La inserción del matrimonio en el misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia da al matrimonio un profundo sentido de vocación. Por eso podemos preguntarnos, ¿es correcto decir que el matrimonio es una vocación? La respuesta es sí. La respuesta es claramente afirmativa. Y así lo enseña el Concilio Vaticano II, que habla expresamente de la vocación de los esposos cristianos. ¿Pero qué significa exactamente hablar de vocación? Vamos a ver, la vocación es una llamada de Dios. No es simplemente una elección personal, ni un proyecto humano. Es la iniciativa de Dios, que invita a cada persona a recorrer un camino concreto para alcanzar la santidad. Esa llamada abarca toda la existencia, ilumina las grandes decisiones de la vida, pero también las pequeñas acciones de cada día. Y Dios no solo llama, también concede la gracia necesaria para responder con fidelidad hasta alcanzar la meta, que es siempre la misma, la comunión plena con Dios, la comunión plena con Él. Cada persona tiene una vocación única e irrepetible. Todas comparten la llamada universal a la santidad, pero cada uno está invitado a vivirla por un camino distinto. Pues para unos será el sacerdocio, por ejemplo para mí, para otros la vida consagrada, y para muchos el matrimonio y la vida familiar.
Es más, yo pienso personalmente que es la llamada más general, la de más gente, ¿no? Es decir, cuando hablábamos en Génesis 1 y Génesis 2 del plan originario de Dios, pues yo llegaba a afirmar eso de que era como la llamada original y primordial, ¿no?, del ser humano, el matrimonio, y luego la vida consagrada, el sacerdocio como la excepción que confirma la regla, ¿no?, en el sentido de que pues son más los llamados al matrimonio que a la vida de consagración, ¿no? Bien, pues eso, para muchos el matrimonio y la vida familiar. Ahora bien, ninguna vocación se vive de manera aislada. Toda llamada tiene una dimensión eclesial. Dios no salva a las personas por separado, sino formando un pueblo. Ese pueblo es la Iglesia. Por eso toda vocación nace en la Iglesia, se vive en la Iglesia y está al servicio de la Iglesia. También la vocación matrimonial. Te coges el Catecismo de la Iglesia Católica y cuando habla de los 7 sacramentos, esos 7 sacramentos los agrupa en 3 bloques. Sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, sacramentos de sanación, de curación, ¿no?, el sacramento de la penitencia y la unción de enfermos, y los sacramentos del servicio, al servicio de la comunidad, que son el sacerdocio y el matrimonio. La vocación matrimonial es una vocación que nace en la Iglesia, se vive en la Iglesia y está al servicio de la Iglesia. No vayamos a pensar que, bueno, yo porque me caso, pues estoy a mi vida, ¿no? Los curas, las monjas, sí, que trabajen en la Iglesia, ¿no? Pero nosotros a nuestras cosas. No. La vocación matrimonial nace en la Iglesia, se vive en la Iglesia y está al servicio de la Iglesia. El concilio enseña que los esposos reciben un don propio dentro del pueblo de Dios. Su matrimonio no es solo una realidad privada, es un camino de santificación y una misión al servicio de toda la comunidad cristiana. La vocación matrimonial no es algo distinto de la vocación cristiana recibida en el bautismo, sino que es una forma concreta de vivirla. Todo comienza en el bautismo, cuando Dios llama a la persona a seguir a Cristo. Después esa llamada se concreta en una misión específica. En el caso de los esposos, esa misión consiste en santificarse mutuamente, formar una familia cristiana y hacer visible el amor de Cristo en medio del mundo. Esta enseñanza encuentra un sólido fundamento en la carta de San Pablo a los Efesios, ¿no? Antes de hablar del matrimonio, el apóstol dirige a todos los cristianos, a todos, una invitación muy clara: vivid de una manera digna de la vocación que habéis recibido. Es decir, toda la vida del cristiano debe responder a la llamada de Dios. Y esa respuesta tiene un nombre: la caridad. Por eso San Pablo resume toda la existencia cristiana con una exhortación sencilla y exigente: vivid en el amor, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Fijaros, sencillo, vivid en el amor, pero exigente, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Solo después de decir esto, se dirige a los esposos y les pide que el marido ame a su esposa como Cristo amó a la Iglesia. No se trata de una enseñanza aislada, es la aplicación concreta al matrimonio de la vocación común de todos los bautizados. Los esposos están llamados a vivir el mismo amor de Cristo, un amor que se entrega, un amor que sirve, un amor que perdona, un amor que permanece fiel hasta el final. Por eso el matrimonio no es únicamente un estado de vida, es una auténtica vocación.
una llamada de Dios a recorrer el camino de la santidad, amando al otro con el mismo amor con que Cristo ama a su iglesia. Yo de una manera así, con palabras de cuñado, le suelo decir a la gente, es que ya no te tienes tú que romper la cabeza cómo tengo que amar. Tú ya no te tienes que inventar el amor, sino que tienes que amar como Cristo ama a la iglesia. Ese es el amor, como Cristo ama a la iglesia. La vocación cristiana comienza con el bautismo, pero para los esposos adquiere una forma concreta y definitiva con el sacramento del matrimonio. Desde ese momento, el matrimonio se convierte en el camino específico por el que Dios los llama a alcanzar la santidad. Un matrimonio, buscar la santidad fuera de ese matrimonio, pues puede ser más fácil. Puede ser más fácil. Yo de verdad que a los matrimonios os admiro a todos, ¿no? Porque imagínate que los dos, incluso los dos que trabajáis, ¿no? Que trabajáis fuera de casa y estáis con gente, negocios, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y luego llegáis a casa y los hijos, ¿no? Y no tenéis tiempo ni siquiera para vosotros mismos. Bueno, pues ahí es donde buscáis y alcanzáis la santidad. Porque en el fondo lo que estás viviendo es ser cuerpo entregado y sangre derramada. Cuando el sacerdote consagra y él se recuerda a sí mismo que como sacerdote también tiene que ser cuerpo entregado y sangre derramada, tú como matrimonio te tienes que recordar que eres cuerpo entregado y sangre derramada ahí, en tu vida real, en tu vida de matrimonio. Y es en el matrimonio donde tú buscas la santidad. La vocación siempre es una llamada de Dios, pero también requiere una respuesta libre de la persona. Dios no impone nunca su voluntad. Dios invita, Dios guía, Dios acompaña, dejando espacio a la libertad humana. Por eso el camino hacia el matrimonio pasa por distintas etapas. Primero aparece la inclinación natural del hombre y de la mujer a unirse y formar una familia. Después llega el encuentro entre dos personas, el nacimiento del amor, el noviazgo y el discernimiento. Todo ese recorrido puede ser leído a la luz de la fe como una acción de la providencia de Dios. Sin embargo, mientras no se celebra el matrimonio, esos signos no son todavía definitivos. La vocación matrimonial queda plenamente determinada cuando los esposos se entregan mutuamente su consentimiento. Son ellos los que se entregan mutuamente su consentimiento. Aquí es necesaria la libertad. Es en ese momento cuando nace el matrimonio. Y es entonces cuando el proyecto de Dios para esa pareja adquiere una forma concreta e irrevocable. Esa irrevocabilidad no se apoya solamente en la seriedad del compromiso humano, no. Tiene una raíz mucho más profunda. Se apoya en la fidelidad de Dios y en la vocación cristiana recibida en el bautismo, que encuentra en el matrimonio una realización concreta. Desde ese día, los esposos saben cuál es el camino por el que Dios quiere conducirlos hacia la vida eterna, y pueden recorrerlo con confianza, porque el sacramento les proporciona continuamente la gracia necesaria para ser fieles. Fíjate. Por eso el Concilio Vaticano II afirma que el amor conyugal, asumido por el amor de Dios, es fortalecido por la gracia de Cristo y por la acción salvadora de la Iglesia para conducir eficazmente a los discípulos hacia Dios. Es una afirmación de enorme importancia, ¿no? El amor conyugal, asumido por el amor de Dios, es fortalecido por la gracia de Cristo y por la acción salvadora de la Iglesia para conducir eficazmente a los esposos hacia Dios. A mí me da la sensación de que no solemos contar con la gracia de Dios. No solemos contar con la gracia de Dios.
Me da la sensación que para muchos el matrimonio ha de ser un empeño y un esfuerzo de los dos y nada más. Pero contamos con la gracia de Cristo, con la gracia de Dios. Esto es muy importante. El matrimonio no es simplemente un estado de vida compatible con la santidad. No, es un verdadero camino de santidad. Es un verdadero camino de santidad. El amor entre los esposos, cuando es vivido con la gracia del sacramento, se convierte en una vía segura para llegar a Dios. Y también la paternidad y la maternidad adquieren un significado nuevo. Dejan de ser únicamente una responsabilidad humana para convertirse en una auténtica misión confiada por Dios. Los padres colaboran con Él, no solo dando la vida, sino ayudando a sus hijos a descubrir la llamada que Dios tiene para cada uno. Todo esto no es una teoría abstracta. Tiene consecuencias muy concretas para la vida diaria. Los esposos están llamados a santificar su matrimonio y a santificarse precisamente dentro del matrimonio. Sería un error buscar la santidad al margen de la vida familiar. El hogar no es un obstáculo para el encuentro con Dios. Es el lugar donde Dios espera a los esposos cada día. Por eso, la convivencia, el amor entre marido y mujer, la educación de los hijos, el trabajo para sostener a la familia, las preocupaciones económicas y las relaciones con los demás, forman parte del camino de la santidad. Todas esas realidades tan sencillas y tan cotidianas están llamadas a ser vividas con la mirada puesta en Dios. Así, la vida ordinaria se convierte en el lugar donde los esposos responden a su vocación y hacen presente el amor de Cristo en medio del mundo. Yo creo que esto es muy hermoso. Y os invito, queridos oyentes, a que pidamos para que todos los matrimonios, especialmente los que estáis escuchando Radio María y este programa, que todos los matrimonios caigáis en la cuenta de vuestra vocación y de que es en el matrimonio donde Dios espera que alcancéis la santidad. Ese es el medio, ¿no?, para la santidad. Vamos a hacer una pausa musical después de tratar este tema tan hermoso y tan intenso. Vamos a escuchar una canción de la cantautora católica Atenas. Se llama Milagro de Amor. Bien, no tiene que ver con el tema del matrimonio y la vocación, ¿no? Pero sí que tiene que ver con la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ese gran milagro, ¿no? Cómo el amor de Cristo, cómo el amor se entrega, cómo el amor se hace hombre, cómo el amor se hace, para nosotros es real, lo podemos tocar en la Eucaristía. Y es verdad que el matrimonio ha de renovarse en la Eucaristía. Marido y mujer están llamados a ser el uno para el otro cuerpo entregado y sangre derramada. Cristo realmente presente en la Eucaristía como cuerpo entregado y sangre derramada. Cuando las palabras del sacerdote en la consagración, el sacerdote bien se las puede aplicar a sí mismo. En mis manos tengo a Cristo, cuerpo entregado, sangre derramada. Yo también tengo como sacerdote que ser cuerpo entregado y sangre derramada. Bueno, pues también se lo han de aplicar esposo y esposa. Están llamados a ser el uno para el otro, cuerpo entregado y sangre derramada. Vamos a escuchar esta canción de Atenas que se titula Milagro de Amor. Milagro de Amor. Jesús, aquí presente en forma real,
poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Están escuchando en Radio María Lo que Dios ha unido, con el Padre Santiago Pérez. Hermosa canción, sin duda. Bueno, si queréis podéis escribirnos al programa mediante un correo electrónico, mediante la siguiente dirección: loquedioshaunido@radiomaria.es, loquedioshaunido@radiomaria.es. Y si queréis volver a escuchar este programa y todas las emisiones anteriores, podéis hacerlo acudiendo al podcast de Radio María, en la página web de Radio María y también en distintas plataformas como puede ser Spotify y otras tantas. Bueno, a ver si soy capaz de exponer este tema del matrimonio y el celibato por el reino de los cielos, que también me parece un tema que no se suele tratar, pero que es importantísimo para entender no solo el matrimonio, ¿no?, sino también el tema del celibato. Todo lo que hemos visto hasta ahora en los últimos programas y en el tema de hoy, en el programa de hoy, todo esto, lo que hemos visto, nos ayuda a comprender por qué la Iglesia, desde los primeros siglos, ha defendido siempre la grandeza del matrimonio y ha proclamado su altísima dignidad. El matrimonio es una verdadera vocación, es un camino de santidad. Y elevado por Cristo a la dignidad de sacramento, se convierte en un medio privilegiado para vivir el Evangelio. Sin embargo, para comprender plenamente la enseñanza de la Iglesia, es necesario contemplar también otra realidad. El matrimonio pertenece a esta vida, es un don para el tiempo presente, pero no es una realidad definitiva. Jesús mismo nos dice que en la resurrección los hombres y las mujeres no se casarán.
La comunión plena con Dios será tan perfecta que ya no será necesaria la unión conyugal tal como la conocemos ahora. San Juan Pablo II explica que en la vida eterna la persona encontrará la plenitud de la entrega y de la comunión no en el matrimonio, sino en la unión definitiva con Dios. Esto no disminuye el valor del matrimonio, al contrario, nos ayuda a comprender que el matrimonio es un signo precioso, sí, pero un signo que apunta hacia una realidad todavía mayor, la comunión eterna con Dios. También en esta vida hay personas a quienes Dios llama por un camino distinto. Junto a la vocación matrimonial existe otra vocación que la Iglesia siempre ha considerado un don extraordinario, el celibato por el reino de los cielos. Jesús habló de esta vocación precisamente cuando enseñaba sobre la indisolubilidad del matrimonio. Después de escuchar la exigencia de una fidelidad para toda la vida, los discípulos reaccionaron diciendo: si esa es la condición del matrimonio, entonces es mejor no casarse. Ellos veían el matrimonio como una carga demasiado pesada. Pero Jesús no responde despreciando el matrimonio, todo lo contrario, lo confirma plenamente y al mismo tiempo revela que existe otra forma de entrega que nace de un motivo aún más alto, el reino de los cielos. La renuncia al matrimonio no tiene su origen en una visión negativa del amor humano, no nace del desprecio del matrimonio, ¿no? A veces, yo recuerdo, ¿no? Hace años, a lo mejor chicas de la parroquia, ¿no? Que a lo mejor dejaban a su novio, o su novio las dejaba, o le engañaba, o no sé qué, y ellas decían: ya está, me meto monja, ¿no? Como diciendo: ya no vale la pena tener novio, me meto monja, ¿no? Pero qué culpa tendrían las monjas, ¿no? De tenerte ahí a ti, ¿no? Perdona, que no son horas, ¿no? Pero que el celibato por el reino de los cielos no nace por desprecio del matrimonio, sino que nace de una llamada especial de Dios. Nace de una llamada especial de Dios. Es una respuesta libre al deseo de entregarse totalmente a Cristo y a su reino. Por eso Jesús añade inmediatamente que no todos pueden comprender este camino. Es un don concedido solo a algunos. Y utiliza una expresión muy llamativa cuando habla de quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. No se está refiriendo a una mutilación física. Jesús distingue primero a quienes no pueden casarse por causas naturales o por circunstancias impuestas por otros. Pero después habla de quienes libremente renuncian al matrimonio por amor al reino. Fijaros, libremente libertad. Renuncia al matrimonio, pero por un amor, por amor al reino. La diferencia es esencial. En los dos primeros casos se trata de una situación sufrida. Los que no pueden casarse por causas naturales y los que no pueden casarse por circunstancias impuestas por otros. Bien, eso se trata de dos situaciones sufridas. En cambio, el que renuncia al matrimonio por amor al reino, este tercer caso, se trata de una elección libre. Y esa libertad está sostenida por una gracia especial. Quien abraza el celibato por el reino no rechaza el matrimonio, al contrario, reconoce toda su grandeza, pero responde a una llamada distinta, que anticipa ya en esta vida la realidad definitiva del cielo, donde Dios será la plenitud del amor para todos. Por eso, lejos de oponerse, el matrimonio y el celibato se iluminan mutuamente. El matrimonio recuerda que Dios llama a muchos
a santificarse mediante el amor conyugal y la vida familiar. El celibato recuerda que todos estamos llamados, en último término, a la comunión definitiva con Dios, de la que el matrimonio es sólo una anticipación y un signo. Jesús afirma que algunos renuncian libremente al matrimonio por el reino de los cielos. Pero bueno, es verdad que el Señor no desarrolla mucho más esta enseñanza. Sin embargo, hay un detalle que ilumina profundamente sus palabras. Ese detalle es que Él mismo eligió ese camino. Él mismo eligió ese camino. Jesús vivió el celibato no como una renuncia estéril, sino como la expresión de una entrega total al Padre y a la misión de salvar a la humanidad. Por eso, desde los primeros tiempos de la Iglesia, muchos discípulos comprendieron que el celibato por el reino era un don precioso y una auténtica vocación. Quien desarrolla con mayor amplitud esta enseñanza es San Pablo, especialmente en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Allí establece una relación muy clara entre el matrimonio y la virginidad o el celibato. Lo primero que deja claro es que el celibato no es un mandamiento, no es una obligación para todos, es un consejo, es decir, una propuesta dirigida a quienes reciben una gracia particular. Y al mismo tiempo San Pablo insiste en algo muy importante. El matrimonio es un bien. Quien se casa no comete ningún pecado. El matrimonio es un camino querido por Dios. Pero quien recibe la llamada al celibato abraza un bien todavía mayor. No se trata de elegir entre el bien y el mal. Se trata de discernir entre un bien y otro bien más excelente para quien ha recibido esa vocación. Para quien ha recibido esa vocación. Quien recibe esa vocación tendrá que discernir entre un bien y este otro bien que se le presenta y que es más excelente. Claro, es que tú estás llamado al cura, es que eres de más categoría que yo. No, tú has recibido la vocación al matrimonio, yo no. Yo he recibido la vocación al celibato, la vocación al sacerdocio que implica el celibato. Entonces, yo, cuando me planteaba mi vocación, tenía que discernir, renuncio a una familia por un bien mayor, que es el reino de los cielos, entregar mi vida a Cristo por el reino de los cielos. Yo que he recibido esa vocación, para mí esa llamada es más excelente, porque he recibido esa vocación. Y tú que has recibido la vocación al matrimonio, pues no es cuestión de compararnos, sino que cada uno ha recibido una vocación. Dios en sus designios, en su infinita sabiduría, pues ha querido que yo fuera sacerdote, y muchos de los que me escucháis seáis esposos, esposas. Por tanto, el matrimonio es un camino querido por Dios. Quien recibe la llamada al celibato abraza un bien todavía mayor. No se trata de elegir entre el bien y el mal. Se trata de discernir entre un bien y otro bien más excelente para quien ha recibido esa vocación. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué San Pablo considera mejor permanecer célibe? Bueno, pues él mismo ofrece dos motivos. El primero tiene un sentido profundamente espiritual. San Pablo recuerda que este mundo es pasajero. Todo lo que pertenece a esta vida tiene un carácter provisional, también el matrimonio. No porque sea poco valioso, sino porque forma parte de esta historia, que un día llegará a su plenitud en el reino de Dios. Con la venida de Cristo han comenzado ya los tiempos definitivos. Vivimos orientados hacia la vida eterna. Por eso el cristiano está llamado a utilizar los bienes de este mundo sin convertirlos en el centro absoluto de su existencia. Quien vive el celibato manifiesta precisamente esta verdad, que no debemos convertir
en centro absoluto de nuestra existencia los bienes de este mundo. En esta vida, quien vive el celibato anticipa ya la condición futura de la resurrección, cuando la comunión con Dios será tan plena que el matrimonio habrá alcanzado su cumplimiento definitivo. Pero San Pablo presenta un segundo motivo todavía más concreto. San Pablo dice que quien no está casado puede dedicarse con un corazón indiviso a las cosas del Señor, no porque el matrimonio aparte de Dios, al contrario, el matrimonio es también un camino de santidad, pero los esposos tienen responsabilidades propias de su vocación, cuidar el uno del otro, sostener a la familia, educar a los hijos. Todo esto es bueno y santo. Todo esto es camino para alcanzar la santidad. Sin embargo, exige tiempo, energías, dedicación. En cambio, quien ha recibido la llamada al celibato puede poner toda su vida, sin dividir el corazón, al servicio directo del Señor y de su Iglesia. Por eso San Pablo no quiere imponer una carga a nadie. Simplemente señala que el celibato, vivido como respuesta a una llamada de Dios, permite una disponibilidad más plena para las cosas del reino. Así el matrimonio y el celibato aparecen nuevamente como dos vocaciones complementarias. Ninguna disminuye el valor de la otra. El matrimonio hace visible el amor fiel de Cristo por su Iglesia, y el celibato anuncia ya desde ahora la plenitud del reino que todos esperamos alcanzar. San Pablo continúa explicando por qué considera que el celibato por el reino ofrece una ventaja espiritual. Dice a los de Corinto: quisiera que estuvierais libres de preocupaciones. Pero no está proponiendo una vida despreocupada o indiferente. De hecho, inmediatamente señala que el célibe también se preocupa, pero se preocupa de las cosas del Señor. La diferencia está en el objeto de esas preocupaciones. Quien está casado debe atender las responsabilidades de la vida familiar. Quien ha recibido el don del celibato puede dedicar todas sus energías al servicio de Cristo y de la Iglesia. Cuando San Pablo habla de las cosas del mundo, no las presenta como algo malo. Se refiere a las obligaciones propias del matrimonio, cuidar del cónyuge, sostener la familia, cumplir con fidelidad los deberes de la vida doméstica. Por eso dice que el marido busca agradar a su esposa y la esposa a su marido. No habla de un simple deseo de complacer, sino de la responsabilidad de cuidar al otro y responder a las exigencias del amor conyugal. Todo eso es bueno y todo eso agrada a Dios. La diferencia no está entre servir a Dios o servir al mundo, no. La diferencia está entre quien puede dedicarse completamente a las cosas del Señor y quien legítimamente debe repartir su atención entre Dios y las responsabilidades de la familia. Por eso San Pablo afirma que el casado tiene el corazón dividido, no porque ame menos a Dios, no, sino porque su propia vocación le pide atender también a su esposa, a su esposo y a sus hijos. En cambio, quien vive el celibato por el reino puede entregarse sin reservas al servicio de Cristo. Por eso el apóstol habla de vivir sin división, con un corazón enteramente disponible para el Señor. Bueno, esto tendríamos que entender mucho los que somos párrocos, porque a veces exigimos a los matrimonios, a las familias, una dedicación pues que la podemos tener nosotros, los que estamos, entre comillas, liberados, ¿no? Bien, esta entrega total no significa una vida menos plena desde el punto de vista humano, todo lo contrario. Lo que los esposos encuentran en la donación mutua del matrimonio, la persona célibe lo encuentra en la entrega total de su vida a Dios. Toda la capacidad de amar, de darse y de vivir la propia masculinidad o feminidad
queda orientada hacia el Señor y hacia el servicio de los demás. Por eso la Iglesia siempre ha considerado el celibato por el reino como un don especialmente valioso. El Concilio de Trento lo expresó con claridad al enseñar que la virginidad y el celibato, vividos por amor a Dios, constituyen un estado de vida objetivamente más perfecto que el matrimonio. Pero no porque el matrimonio sea inferior o menos santo. No. Al contrario, la Iglesia, insisto, ha defendido siempre la grandeza del matrimonio como sacramento. Pero precisamente porque ambos caminos son buenos, puede afirmar también que la entrega total a Dios, cuando nace de una auténtica vocación, manifiesta de un modo especialmente pleno el destino último del ser humano, la unión definitiva con Dios. Así, para ir terminando este tema, que el programa aún dura, matrimonio y celibato no son caminos enfrentados, no. Matrimonio y celibato se iluminan mutuamente. El matrimonio hace visible el amor fiel de Cristo por su Iglesia, y el celibato anticipa ya desde esta vida la plenitud del reino que un día todos estamos llamados a compartir. Vamos a escuchar la última parte del discurso del Papa Benedicto XVI, discurso que pronunció en el quinto Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Valencia. En el programa anterior escuchamos una segunda parte, esta sería la tercera parte, y hace unos meses escuchábamos la primera parte. Vamos a escuchar estas palabras del Papa Benedicto XVI y así ya tenemos completa el discurso que celebró en esa vigilia del quinto Encuentro Mundial de las Familias. Yo de aquella era párroco de Touro, llevaba con Ricardo, estábamos los dos como párrocos de 8 parroquias, habíamos organizado un viaje a ese quinto Encuentro Mundial de las Familias. Recuerdo que íbamos 2 autobuses, yo creo que íbamos 2, ahora no me acuerdo si era 1 o 2, y bueno, llevamos a gente de allí de esas parroquias rurales, fue un viaje precioso, íbamos con gente mayor, incluso dormimos allí en el antiguo cauce del río Turia, ¿no? Para luego no perder el lugar para la celebración de la Santa Misa. Vamos a escuchar estas palabras del Papa Benedicto XVI. Este quinto encuentro mundial nos invita a reflexionar sobre un tema de particular importancia y que comporta una gran responsabilidad para nosotros, la transmisión de la fe en la familia. Lo expresa muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica y dice, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y comunicar, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Como se simboliza en la liturgia del bautismo, con la entrega del cielo en sentido, los padres son asociados al misterio de la nueva vida como hijos de Dios que se recibe con las aguas bautismales. Transmitir la fe a los hijos con la ayuda de otras personas e instituciones como la parroquia, la escuela o las asociaciones católicas es una responsabilidad que los padres no pueden olvidar, descuidar o delegar totalmente. La familia cristiana es llamada iglesia doméstica. Porque manifiesta
y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto familia de Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas, y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos. Los padres, partícipes de la paternidad divina, son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios. En especial, tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. El lenguaje de la fe se aprende en los hogares donde esta fe crece y se fortalece a través de la oración y de la práctica cristiana. En la lectura del Deuteronomio hemos escuchado la oración repetida constantemente por el pueblo elegido, la Shema Israel, y que Jesús escucharía y repetiría en su hogar de Nazaret. Él mismo la recordaría durante su vida pública, como nos refiere el Evangelio de Marcos. Esta es la fe de la Iglesia, que viene del amor de Dios por medio de vuestras familias. Vivir la integridad de esta fe en su maravillosa novedad es un gran regalo, pero en los momentos en que parece que se oculta el rostro de Dios, creer es difícil y cuesta un gran esfuerzo. Este encuentro da nuevo aliento para seguir anunciando el Evangelio de la familia, reafirmar su vigencia e identidad basada en el matrimonio abierto al don generoso de la vida y donde se acompaña a los hijos en su crecimiento corporal y espiritual. De este modo se contrarresta un hedonismo muy difundido que banaliza las relaciones humanas y las vacía de su genuino valor y belleza. Para ello, el amor humano necesita ser purificado y madurar para ser plenamente humano y principio de una alegría verdadera y duradera. Invito, pues, a los gobernantes y legisladores a reflexionar sobre el bien evidente que los hogares en paz reflexionar sobre el bien evidente que los hogares en paz y en armonía aseguran al hombre, a la familia, centro neurálgico de la sociedad, como recuerda la Santa Sede en la Carta de los Derechos de la Familia. El objeto de las leyes es el bien integral del hombre, la respuesta a sus necesidades y aspiraciones.
Esto es una ayuda notable a la sociedad de la cual no se puede privar y para los pueblos es una salvaguardia y una purificación. Además, la familia es una escuela de humanización del hombre para que crezca hasta hacerse verdaderamente hombre. En este sentido, la experiencia de ser amados por los padres lleva a los hijos a tener conciencia de su dignidad de hijos. La criatura concebida ha de ser educada en la fe, amada y protegida. Los hijos, con el fundamental derecho a nacer y a ser educados en la fe, tienen derecho a un hogar, que tenga como modelo el de Nazaret y sean preservados de toda clase de insidias y amenazas. Deseo referirme ahora a los abuelos, tan importantes en las familias. Ellos son abuelos del mundo, hemos escuchado. Ellos pueden ser y son tantas veces los garantes del afecto y la ternura que todo ser humano necesita dar y recibir. Ellos dan a los pequeños la perspectiva del tiempo, son memoria y riqueza de las familias. Ojalá que bajo ningún concepto sean excluidos del círculo familiar. Son un tesoro que no podemos arrebatarles a las nuevas generaciones, sobre todo cuando dan testimonio de fe ante la cercanía de la muerte. Hermosas palabras las del Papa Benedicto XVI en aquel encuentro tan hermoso. Bueno, se nos ha echado ya el tiempo encima, vamos a finalizar el programa rezando juntos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, queridos oyentes de Radio María, muchas gracias por escuchar este programa. Nos volvemos a encontrar el 15 de septiembre. Y la Virgen de los Dolores, a ella le debo yo mi vocación. Bueno, pues nos volvemos a encontrar ese día. Queridos oyentes de Radio María, que disfrutéis de lo que queda de verano, los que estéis de vacaciones, los que vayáis a coger vacaciones ahora en septiembre, que las disfrutéis. Nada, pues que sigáis escuchando la Radio María, que nos sigáis escuchando. Nos escuchamos de nuevo el 15 de septiembre. Muy buenas noches, un saludo a todos. Han escuchado en Radio María Lo que Dios ha unido, dirigido por el Padre Santiago Pérez.